Y muchísimas gracias a Ingrid Urgelles por conectarse desde el otro lado del mundo, literalmente, y por tenerla aquí, pasándose a deshoras, ¿no? En un viaje en el que no debería estar conectada. Y muchas gracias a Ariela Pastrana también por la disposición y por la genialidad de decirle a Ingrid, vamos a grabar esto un poco más antes, ¿no? Ingrid, ¿estás en Japón? ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Dice el clásico. Pues, ¿cómo estás por allá? ¿Qué haces por allá? Cuéntanos un poquito. Arigato gozaimashita. Estoy en Japón porque estoy haciendo un viaje por Japón y Corea del Sur, viaje que hago todos los años por trabajo académico. Y este año hice un recorrido un poco diferente, siempre voy capitales, o sea, Seúl, Tokio, y ahora tenía justo un congreso de literatura en Daegu, que se llama, que es una ciudad que queda al sur de Corea del Sur. Y que esa parte está como muy cerca de Japón, entonces dije, voy a saltar a Japón, pero ahora por abajo, o sea, no voy a hacer de capitales, sino que voy a bajar desde Fukuoka, o sea, desde Busan a Fukuoka, que es un vuelo interno, muy raro, yo era la única occidental en ese vuelo, obviamente, nadie va de ese lugar a este otro lugar que sea de Occidente, nadie nunca. Entonces toda la gente me miraba así como rara, y yo, Oli, y ya en Fukuoka dije, voy a pasar sí o sí por Hiroshima, que para mí es así como un destino que necesitaba hacer, llevaba mucho tiempo tratando de pasar por Hiroshima, pero no es tan fácil porque sí queda un poco atrás mano, tienes que pegarte una ida así medio larga, la gente en general llega hasta Osaka y hasta ahí llega porque seguir en el tren para el otro lado ya es lejos, y justo se dio la oportunidad y estaba muy, muy pendiente, así que, ¿qué te digo? Estar en Hiroshima en el 80 aniversario de la bomba atómica no es cualquier cosa. Me pegué una pasada por el Museo de la Memoria de Hiroshima. Yo creo que en mi vida me he topado con tantos horrores. Y eso que yo he estado en el Museo de Auschwitz, o sea, viendo, digamos, las cosas de Auschwitz en Washington, pero este ya, la verdad que ha sido así súper, súper intenso. Así que aquí ando, Artur, con Ichiwa. Estás con Quitar el mute, silenciado. ya vi, se me va a quitar esta cosa del mute. Es por la Y desmañanada, Arturo, sí, uno no porque está Ingrid está acostumbrado en a el levantarse ya a futuro, las 8 de como la a la mañana. medianoche del Sí, día, y nosotros estamos en la madrugada. Dani, yo y ya viví lo que ustedes están viviendo. Yo estoy en el futuro. Voy 13 horas adelante. Entonces, ¿Ves? yo estoy en el final del día viernes. Ustedes están empezándolo. O sea, yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé cómo van a salir las elecciones del Poder Judicial, ya sé quién va a salir elegido, todo, ya sé. No, todavía no sabes de las elecciones porque eso es hasta el domingo, no estás tan adelantada. Solo sabes qué va a El pasar, sábado voy a solo sabes saber. qué pasó en los pasos de la semana, eso sí. Así es. Y pues de este lado del mundo hemos tenido una semana también bastante movida. Pareciera que ya hay unos acuerdos que se están alcanzando entre la gente y el gobierno, o al menos están hablando un poquito más, ¿no? Dijeron, vamos a tener una mesa, vamos a tener otras mesas, ya están teniendo unos interlocutores más estables, ¿no? Dani, ¿qué está pasando de este lado del mundo? Pues no, de este lado del mundo está todo muy agitado. Ahorita, si quieren, hablamos del norte, eh, porque se fue Elon Musk y le echaron para atrás a sus remesas un juzgado a Trump. Entonces tuvo un miércoles negro, ¿no? Eso por el norte. Y por el sur, las cosas también han estado, pues empezaron muy agitadas esta semana porque fueron las elecciones en Venezuela, porque asumió Noboa, porque Milei hizo la última cosa, ya no sé cuál es, pero ya se la pasa haciendo tonterías. Ha estado agitado. Pero acá en México, para Ingrid, que debe estar seguramente poco enterada del otro lado del mundo, le vamos a contar que sí, acá se puso la cosa buenísima con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que lleva 2 semanas en paro, en huelga, y que de pronto esta semana se pusieron muy olvidadizos de un lado y del otro y se pusieron a decirse cosas así como,
sin recordar con quién estaban hablando, ¿no? Entonces, por un lado, la coordinadora dijo algo, o alguien de la coordinadora dijo, vamos a boicotear, o sea, si no nos hacen caso, vamos a boicotear las elecciones, y se prendieron las señales de alerta en todos lados. Y también la presidenta dijo, no, están hablando como la derecha, y eso provocó acá que un montón de gente de la 4T, que es una, digamos, una militancia extraña, porque una reacción tan absurda como estar calificando a los maestros como si ya les pagó la derecha, o si, o sea, expresiones sobre la coordinadora en gente de la 4T que podíamos haberle escuchado a Claudio X González en el momento más feo de la campaña contra los profesores durante la reforma, para aprobar la reforma esa de Peña Nieto, espantosa, ¿no? Entonces se crisparon. Yo ayer en la mesa roja decía que Mario Delgado tenía un trabajo, uno, que era contener, ¿no? El magíster, y se supone como gran operador político. Le dije, pues, ¿qué ha estado haciendo en estos 8 meses Mario Delgado? Comer Doritos, porque no se le ve por ningún lado su operación política, ¿no? Entonces, ya entró Rosa Isela, ahí que es la bombera de todo, a entrar al quite para empezar a hacer estas mesas, las negociaciones. Vamos a ver en qué termina la historia, pero para no hacernos como súper repetitivos, yo le recomendaría a toda nuestra audiencia que vean, por un lado, la mesa roja, que la verdad nos quedó buenísima, buenísima. O sea, sí se nota que el tema educativo es un tema eh, como afín, o sea, que tanto el educativo como el de las pensiones es un tema que a las compañeras de la Mesa Roja les mueve, les motiva, conocen, porque quedó muy buena. Y terminando la Mesa Roja, en el Capital 21 se echaron un jueves de debate que, Arturo, ahí tú más bien cuéntanos, estuvo para mí, la verdad, es lo mejor que yo he visto de todo el tema han sido esos dos programas. Tenían también ahí a Diana Fuentes, y tuvieron a Gustavo Leal, que obviamente, si alguien sabe de pensiones en este país, lo hemos platicado Arturo y yo desde la primera vez que le dije entrevista a este maestro de la UAM hace muchísimos años. Este, pues si alguien sabe de pensiones es Gustavo Leal, y en general, ¿no? De estos sistemas de Afores, lo he estudiado muchísimo. Y estuvo el profesor Pedro Velázquez de la CENTE, que o sea, como tendría que ser las mesas de análisis que van cambiando de personas, pues incorporar a gente de la CENTE, ¿no? Y tener las distintas miradas. Entonces, yo les recomendaría que ahorita, terminando la Insumisas, y terminando los pasos, se vayan corriendo, si no lo han visto, a ver esos dos programas, porque van a tener un súper panorama de no solo del conflicto, sino más allá del conflicto, los otros actores que están involucrados, las implicaciones, el porqué de las demandas de la gente, y si es o no posible eh, eh, cumplir las demandas, por ejemplo, de la abrogación de la ley de 2007. Si es posible hacerlo ahora, si es posible hacerlo después, si es posible hacerlo algún día, si es posible pensar en un esquema mixto, digo, vamos, tener creatividad para encontrar una solución, ¿no? Que ese es lo que nos ha faltado estas 2 semanas. Así es que aquí estamos, Ingrid. Tú te fuiste y aquí estalló, se nos llenó el Zócalo, ¿no? Se descontroló, se descontrolaron muchas cosas. Pero estuve viendo lo de la gente porque, bueno, vi la mesa roja, que le digo a la audiencia que la verdad es que está súper buena, porque además está abordado el tema desde distintos puntos de vista, que eso es como lo que no ha habido en términos de programa, junto con el programa de Arturo, que también hiper recomendamos, los dos, a la audiencia, donde se aborde realmente las causas estructurales detrás de esto que muchos reducen a una cuestión política. O sea, estuve leyendo
en Twitter un poco la discusión que pública, ¿no? De ciertos periodistas, de ciertas personas asociadas a la 4T, que básicamente han reducido todo esto a están golpeando en un momento poco indicado, ¿no? O sea, como si las demandas por el tema de la privatización de las pensiones no fuera sumamente relevante, no solamente para los trabajadores de la educación, sino que, digamos, para el país completo. Es una demanda que como chilena, además, me cae muy de cerca, porque en Chile la gran causa del estallido social, la gran causa, fue efectivamente el tema de las pensiones, que son iguales a las de México, se llaman AFP, ustedes tienen Afore. Y les voy a decir que como vengo del futuro, les voy a predecir lo que va a ocurrir. Ujú. Chile va adelante en las AFP. Llevamos más años con las AFP. Hay más gente jubilada con las AFP. Y por lo tanto, la experiencia que ha tenido Chile del desastre de las pensiones ya viene de vuelta. Es decir, ya se experimentó, ya toda una generación vivió la precariedad absoluta de un sistema privado de pensiones. Por eso es que en Chile inició este estallido, porque ya había la experiencia, ya se sabía de que todo eso que se prometió, de que uno se iba a jubilar con pensiones dignas, con pensiones que más o menos iban a asimilar al último salario, eso era todo mentira, porque la empresa privada jamás va a cumplir con esas mentiras. Y ya cuando nos enteramos, vino el estallido social, pero principalmente fue porque ya de una o dos generaciones habían vivido esta cuestión, el desmantelamiento. México todavía no llega el momento en que varias generaciones se vean enfrentadas a un sistema de pensiones que sea desastroso, porque todavía es como algo que va a ocurrir, pero no hay a ciencia cierta la claridad de esa estafa, ¿no? Entonces es una demanda que trae una cuestión estructural donde la opinión pública reduce a simplemente un golpeteo político, lo dejan hasta ahí, o lo reducen también a una cuestión individual, como si la lucha por las pensiones fuera individual, que aunque sea un sindicato o no, está una ala, ¿no? Una ala que ya se salió, digamos, de la lógica de ese sindicato, pero aun cuando sea las pensiones de los maestros, al final es tocar una cuestión que es estructural para todos los trabajadores mexicanos. Entonces también leía a un señor ahí, no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre, un señor cuyo apellido empieza con B larga y su nombre empieza con J. Decir ahí como que Juan Becerra, ya. A decir y sí que No me podías no demande. decirlo, Ingrid. Tú No no puedo, podías no sí, decirlo. soy insumisa, no puedo, no puedo, ya, está bien, soy insumisa. ¿Qué me demande Juan Becerra? Bueno, lean el tuit de Juan Becerra, ¿no? Como de, ay, hay mano oscura aquí, estos trabajadores, no sé qué. O sea, una cosa que uno dice, ¿sabes qué, Juan? Pero ¿Por qué no le además, damos Ingrid, una ¿sabes vuelta más? qué? Muy peligroso, porque era, qué cosas hay detrás del acento? ¿Quién está? Los leo. O sea, es incitar a la gente a tirar la carga de enojo que pueda tener por algo que todavía no, ni siquiera se entiende bien cuál es la demanda, pero jalar a la gente a sacar su enojo contra la coordinadora. Me parece realmente muy irresponsable eso. Pero bueno, síguele. Ya te interrumpí. Arturo, Ah, ahora es que yo. mira, Arturo que está así como, ¿cuándo puedo hablar entre estas dos mujeres insumisas? No, no, Ahora, está bien que hablen ahora. ustedes, está bien que hablen. Yo ya hablé mucho ayer y dejé hablar a las personas que tenían que escuchar. Y creo que es muy importante eso, ¿no? Creo que cambiar el foco de la discusión de la demanda de los maestros es muy importante. Decía Daniela, me parece impresionante escuchar las mismas argumentos, ¿no? Que teníamos hace 12 años con la aprobación de la reforma de Peña y decir, ay, es que son estos maestros zánganos que no quieren trabajar, ¿no? ¿Alguien quiere Mm. pensar en los niños, por favor, los niños que están sufriendo sin clases? Es como de, oigan, si ustedes no entienden que lo que están, si no entendemos como sociedad que las causas que está persiguiendo la coordinadora ahora son pues de beneficio para todos, incluso para los niños, pues tenemos que entonces empezar a explicar varias cosas, ¿no? Y creo que eso ha quedado fuera del debate y es muy importante retomarlo, ¿no? O sea, creo que ponerle los puntos sobre las IES, como dicen algunos, pues es como irle apoquinando a un buen debate, ¿no? A ir alzando un poco las ideas. Y justamente ayer que mencionaban eso, ¿no? La ventaja que llevaban Chile e incluso Colombia en la discusión de las pensiones, ¿no? Ayer lo mencionaban durante el jueves de debate, era esto de pues allá incluso teniendo los congresos en contra.
se animaron a hacer una reforma a las pensiones, a intentar hacer una reforma a las pensiones. No pasaron, ¿no? Pero al menos No. lo intentaron. Y pues teniendo aquí a los congresos a favor, pues ¿por qué no lo intentamos, ¿no? ¿En dónde está metido ese enemigo dentro? Y entonces yo pensaba, bueno, Pero pues es que habría que ir a ver los ahí está la intereses. complejidad, ahí está Exactamente, la ¿no? El complejidad. cómo se ha ido formando Morena al interior para que ahora una causa como estas, que uno diría, pues deberíamos de votar todos ya por el sí, ¿no? Pues se va deteniendo, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende de esto es ¿alguien quiere pensar en los niños y alguien quiere pensar en los banqueros? ¿No? Que esos pobres banqueros que van a dejar de tener las afores en sus manos y que van a dejar de ganar los millones de pesos que ganan ¿Quién ha todos los dicho días. eso de, o sea, estás ironizando o alguien sí ha dicho que sí, alguien quiere pensar en los Hay un banqueros? meme de los Simpsons, ¿no? Alguien quiere pensar en los niños. Sí, es una escena de Los Simpson de la Sí. esposa del reverendo Alegría gritando, ¿alguien quiere pensar en los niños? Se va a acabar el mundo o algo así, no sé qué está pasando y ella Sí. grita eso, ¿no? Entonces ahora cada vez que lo recuerdo es, pues bueno, ¿alguien quiere pensar en los banqueros? ¿No? Porque Bueno, y Pobrecito, esos que es de los que más gana con el tema es Salinas Pliego, con el Banco Azteca. exacto, que tiene ahí sus afueras. El tema es que yo no sé en México cómo funciona, pero por ejemplo, en Chile, ¿por qué no sale? ¿Por qué no se logra cambiar el sistema de pensiones? No se logra cambiar el sistema porque es una maquinita de estafa colectiva que hace circular mucha liquidez al interior del mercado chileno. Es decir, Chile un poco vive de eso. Y los empresarios ya tienen armado y como muy articulado todo un sistema de reinversión de estos fondos en la industria interna, porque es mucho cash. O sea, este es el verdadero cash de la vida. Imagínense cómo se sentaron estos empresarios a decir, ¿de dónde sacamos lana? ¿De dónde sacamos lana? Ah, claro, de las pensiones de la gente, porque ahí hay dinero, cash líquido, que yo puedo sacar, me lo quedo y lo reinvierto. ¿No ven que ellos se supone que capitalizan, se supone que uno gana con las reinversiones que ellos hacen? Pero en realidad esa reinversión es meter mucha liquidez al mercado interno. Entonces, muchas industrias nacionales que no tienen la liquidez y no funcionan como debieran funcionar, viven de las pensiones. Y por eso, por ejemplo, en Chile, aunque tú tengas Congreso a favor, el impacto económico que tendría al interior de Chile si tú cambias el sistema de pensión privado y lo conviertes en un pilar solidario estatal sería inmenso. O sea, sería una reacción en cadena del mercado nacional y todas las inversiones, porque recordemos que invierten en bolsa, invierten en la industria, entonces sería una cuestión terrible. Y eso es lo que tiene encadenado, digamos, a los gobiernos con la dificultad que supone cambiar ese sistema. Yo no sé en México, pero de alguna manera no es que entienda, digamos, esta postura de Morena como anti esa demanda, sino que quizás efectivamente responder de manera concreta a esa demanda en este momento quizás no es tan viable. O sea, hay que ver y evaluar qué tan viable es poder prescindir de esos fondos para la empresa nacional en un momento cuando tienes a los gringos psycho killers al lado que te están bloqueando cosas, frenando cosas, no sé qué, necesitas a la empresa nacional porque es la única que te va a compensar los empleos cuando los otros le pongan, digamos, impuestos a todo. Entonces, no sé qué tan viable es responder a esa demanda, que por supuesto es legítima, pero no sé si en este momento puede hacerse con tanta facilidad. Ese es el otro, poniendo el otro punto. Lo que se plantea, pues, desde las distintas instancias de gobierno, lo que ha planteado la presidenta son dos cosas. Bueno, uno es no hay dinero para, o sea, en estos momentos, además, se ocupa tanto para el tema de los programas sociales que tampoco es que Claro. habría dinero suficiente para poder cumplir lo que significa esta demanda de liquidación, porque digo de pensión, porque además hay que recordar que ya estamos en la última etapa del bono demográfico. O sea, lo que ocurría con las pensiones es que, pues digamos, la gente más joven, la gente más productiva es la que terminaba pagando el tema de las pensiones para las personas que se jubilaban, pero y tuvimos un gran bono demográfico que se desperdició de algún modo con la guerra de Calderón, pues porque nos metió en la dinámica de muerte, 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 y la mayor parte de la gente
asesinada en estas 2 décadas, pues es gente en edad productiva, ¿no? Entonces, hombres en edad productiva, eso es una barbaridad. Pero estamos saliendo de eso, entonces, pues ya tampoco es que haya muchas nuevas generaciones jóvenes que vayan a poder soportar, además necesitan un trabajo eh, asegurado, o sea, con seguridad social, bla, bla, bla. Entonces, un trabajo formal. Entonces, no hay tantos jóvenes con tanta formalidad en el trabajo como para poder soportar en los años que vienen esta parte de las pensiones. Y en el caso, eso nos lo explicaba ayer Diana Fuentes también en la Mesa Roja, hay un grueso ahí de personas que quedaron entre la reforma anterior a la de Cedillo, de 1997, en las que el gobierno tiene que asumir la totalidad de la pensión. Entonces, uno de los elementos es que no hay suficiente dinero, ¿no? Y esa es una realidad y entonces que quizá no es el momento ahora. Eh, el otro es que ya con la fórmula que instrumentalizó Andrés Manuel López Obrador, este fondo de pensiones, es de algún modo sustitutivo y de algún modo les mejora o se mejoran las condiciones de las personas al pensionarse. Eso queda en el caso de los trabajadores del Estado, ¿no? Que es la reforma, al final de cuentas, del ISSSTE, que es la que están peleando, porque en general los afores nos afectan a todos, ¿no? Trabajadores del Estado y no del Estado, pero en esta que hablan de los trabajadores del Estado. Entonces, dicen, con el fondo de pensiones se mejoran las condiciones. Ayer Gustavo Leal aclaró perfectamente cuál es la diferencia, ¿no? Y yo lo pondría, para hacerlo un poco más fácil, aquí está como pasando, no sé si están ustedes oyendo, pero está ahí como afuera de mi casa, parece que está empezando la guerra mundial, ¿no? Está ahí, pero eso ocurre a veces aquí afuera de mi casa, se arman los merequetengues. Este, lo que explicaba, entre muchas otras cosas, y que yo, digamos, dimensionaría así, es como cuando, y es justo el argumento que tenía Andrés Manuel para decir por qué la pensión para adulto mayor tenía que hacerse ley, ¿no? Para que no quedara como estaba, como en un programa, plan, fondo que está sujeto primero a las condiciones económicas del país y luego a los intereses políticos de quien, porque el fondo se puede desbaratar cualquier día con cualquier gobierno, ¿no? Y un sistema de pensiones, pues no, o sea, requiere reformas de alta envergadura y entonces requeriría mucho más difícil de que tenga modificaciones, ¿no? Como un fondo, pues que sí depende básicamente de las condiciones políticas y económicas de la coyuntura. Entonces, esa es una gran diferencia. Y la otra es que no es tan así, porque sí efectivamente mejoraron sus condiciones, el aumento del 9% pues es muy importante, etcétera. Pero como decía Gustavo, y a mí me encantó esa parte en la que dimensionaba un poco la diferencia de lo que hay entre los profesores que tienen plaza a nivel superior y los de educación básica, ¿no? Decía, si Diana y yo nos jubilamos mañana, ¿no? Tendríamos una pensión como de 32,000 pesos, ¿no? Pues para vivir nuestros últimos años, ¿no? Pero si un maestro con este fondo y ya con estas condiciones de educación básica se jubila, se tendría la mitad, ¿no? Entonces eso nos habla también de una desigualdad enorme en el acceso a pensiones dignas, porque además uno piensa en la Ciudad de México, hay por supuesto que esa pensión en algunos lugares y en algunas regiones del país, pues es más que suficiente para vivir, pero en otras, como las grandes ciudades, pues no es una cosa que te permita tampoco vivir tan holgadamente, ¿no? Sobre todo si tienes que tener pagos de salud
qué es lo que ocurre cuando ya estás pensionado, ¿no? Porque sabemos eso, la salud sigue siendo muy, muy, muy cara en nuestro, pues, para nosotros aún, y todavía, todavía la distancia para que tengamos un sistema de salud gratuito y efectivo, pues falta muchísimo. Entonces, aunque lo estén trabajando, bueno, no es una cosa que pueda ocurrir y lo cierto es que la gente en general, y eso está ya también muy documentado, pues tiene enormes gastos en el sistema de salud, pues, en mantener su salud, sobre todo a cierta edad. Entonces, bueno, así están las cosas. No está tan fácil, pero con creatividad y voluntad se puede avanzar y con enojo y con declaraciones estridentes difícilmente, ¿no? O con ultimátums, como les puso Mario Delgado. La duda de cómo hacer un futuro más certero y más digno para miles de personas y cómo nos estamos no organizando para lograrlo. Vaya trama la que nos estamos desenvolviendo. Y es una cosa de la que nadie se da cuenta, además, ¿no? O sea, todos siguen metidos con la idea de, ay, no, son los maestros malos que no quieren dar clases y que quieren afectar a la 4T, tan buena que es la 4T. Pero bueno. Ingrid, ¿hay esperanza más allá en el otro lado del mundo? Allá sí tienen pensiones en Japón, la gente es más feliz. Allá ya no hay, allá el bono demográfico ya se les acabó, ¿no? Ya no hay de eso. Ahí ya están buscando que vaya gente para tener familias y esas cosas, ¿no? Acá, Arturo, son las tasas de fertilidad más bajas del mundo y las tasas de suicidio más altas. Así que créeme que así como felicidad, como se plantea difícilmente, hay una figura acá en Japón que se llama los salarymen o la gente asalariada, que es la figura del trabajador japonés, generalmente hombre, porque bueno, ustedes saben que esto es una sociedad mega machista. Por supuesto que en las grandes capitales, Tokio, etcétera, hay mujeres que trabajan, pero aquí mismo en Hiroshima yo he visto puros señoros. Y la verdad es que el salaryman, que es la persona que trabaja una cantidad de horas absurda. Y acá también está la idea o la creencia de que uno tiene que dar su vida por su empresa y que la empresa cumple un rol que es tan y a veces más importante que tu propia familia. Es una especie de familia. Yo una vez hace años atrás di una clase en la Universidad de Osaka para alumnos que estudiaban estudios latinoamericanos. Entonces, partí la clase preguntándoles, bueno, ¿y ustedes a qué se dedican o de qué trabajan acá en Japón? O sea, una persona que hace estudios latinoamericanos, ¿cuál es su campo laboral, digamos? O sea, sorry por lo mala, pero necesito saber. Y las respuestas yo no lo podía creer. Me dijeron, nosotros queremos trabajar en un banco, ya, el otro. Yo quiero trabajar en una empresa. Yo quiero trabajar en Honda. Yo quiero trabajar en Hyundai. Yo quiero trabajar en no sé qué. Yo decía, qué raro que me digan empresas, porque estudios latinoamericanos nada que ver. Entonces les pregunté, ¿pero cómo ustedes van a trabajar en esas empresas? Y me decían, mira, aquí en Japón, las universidades, lo que uno estudia en la universidad es como un hobby. Es como algo que uno quiere estudiar, cualquier cosa, no importa. Lo único que importa es a qué universidad entras y en qué lugar entras. Porque aquí los rankings y las pruebas que se dan para el ingreso a la universidad son estrictas, pero a niveles así espantosos. Y mientras más alto tú quedes en el ranking de tu universidad y mientras tu universidad sea más alta, tú vas a tener más opciones de trabajar. Entonces, lo que hacen las empresas es que van por estas universidades recolectando morritos, jóvenes, y les ofrecen un precontrato de trabajo cuando están como en el año 1 de la universidad. Les dicen, mira, tú estudia tus 3 años que te quedan, cuando salgas vas a entrar a trabajar a nuestra empresa, ¿no? Estas mega, mega empresas. Y uno firma un precontrato, que es como una promesa de trabajo y ya estudias cualquier cosa, da lo mismo. Tú vas a aprender tu trabajo después cuando trabajes, no en la universidad. Eso es súper extraño. Y me contaban más encima que un año antes de que ellos salgan, como las empresas saben que los jóvenes y su ímpetu y quizás se vayan de viaje y quieran hacer otras cosas, les pagan viajes, les pagan cruceros, les pagan como eventos para que sigan estando como de acuerdo en entrar a trabajar, salen de la universidad y ya tienen su precontrato de trabajo, entonces entran. Y eso para ellos representa como entrar a una familia, entonces tú estás obligado a trabajar arduas horas, no te puedes ir a tu casa a la hora, mientras tu jefe no se vaya, tú no te puedes ir. Y si tu jefe quiere después de ir del trabajo ir a tomarse una chela, tienes que ir con él.
Y si quiere ir a quizás dónde, tú tienes que ir con él. Porque se entiende que hay una cosa de honor y se entiende que hay una cosa de lealtad. Y si te dice, vamos en la noche, quizás dónde, ya, tienes que ir con tu jefe. Entonces, por ejemplo, hoy yo justo estaba en un restaurante aquí en Hiroshima y al lado, en la mesa del lado, había un jefe y como 6 empleados, ¿no? Una mujer, puros hombres. Y estaban ahí y se tomaban, porque acá en Asia se toman una chela y la gente queda pero borrachísima. Se tomaba la chela y el jefe se desmayó ahí en la mesa. O sea, chao, apagó tele, como decimos en Chile, ¿no? Y los empleados no sabían qué hacer, entonces estaban así y botó un vaso y adivinen quién lo limpió. Quienes estamos hechas por naturaleza para limpiar, las mujeres, porque nosotras tenemos un gen que nos permite ser mejores para limpiar. Entonces, la única mujer del grupo se levantó a limpiar la mesa y los otros estaban así, no sabían qué hacer. Y esta es la típica dinámica del jefe con sus empleados post trabajo, 10 de la noche, y ahí seguía. Entonces, para que veas, Arturo, que no, aquí no es como el paraíso de la chamba. Si había escuchado esas historias terribles pues la verdad es que me gusta ver caricaturas japonesas, así les digo yo, al anime, porque pues esos son, ¿no? Son caricaturas japonesas. Como caricaturas japonesas, Arturo Contreras, pero por favor, Bueno, anime. y me tocaba ver eso, ¿no? Que esta idea muy rápida de que los japoneses toman poco, o pueden tomar poco, pero tengo entendido que es una cuestión genética, que son como Sí, ligeramente alérgicos al alcohol y les pega más no, no es rápido. alergia. Mi hermana me explicó, mi hermana es médica y me dijo que les falta como una enzima que degrada el alcohol. Entonces toman y no, el cuerpo de ellos no es capaz de eliminarlo, entonces queda dando vuelta en el organismo y por lo tanto un poquito de alcohol hace que queden en muy mal estado. Qué Al día afortunados siguiente ellos. las crudas, pero es que cuando pasas por las calles y los ves tirados en la calle no es tanta la fortuna, Arturo. Mucha Sí, me gente aquí está imagino. tirada y uno dice, pero qué cosa más, porque uno no Qué ve eso en bueno México. que imagínate una enzima así en México, o sea, como quedarían con los niveles de alcohol que se ingieren acá, si tenemos una, pero resistencia tremenda. Oye, les decía a Arturo que nos pusieras a todos, porque las caras de Arturo, es que ustedes no lo han visto, pero ahorita Tienen que mientras verlo. le explicaba, Arturo, que es muy gesticuloso, estaba haciendo unas caras de Así, sorpresa. ¿Qué valdría? O sea, estaba, pues ponlo, ponte tu cara, Arturo, para que la gente te Ahí vea la estoy, ya me están cara. viendo, ya me te están queremos viendo. ver, Arturo, Es que Está muy, imagínense tener que ir a tomar con tu jefe a fuerza. O sea, a fuerza. go- imagínate, Godines, hoy es viernes y nos vamos a ir a emborrachar. Sí, jefe, pero mi mamá está en el hospital. Ya dije, Nada, Godines. nada, no puedes decir nada. Y además les voy a contar algo más psicópata todavía, que lo vi el otro día en TikTok, que yo no sabía. No, hay empresas en Japón que prestan el siguiente servicio. Bueno, hay varias que hacen cosas muy raras, pero este es muy raro. El servicio es renunciar por ti a tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas una empresa que renuncie por ti? Porque no te dejan renunciar, así como lo escuchan. Para que una persona pueda renunciar a su trabajo, te hacen la vida imposible, te tratan de desleal, eres un paria para la sociedad y por lo tanto nadie se atreve a renunciar. Entonces aquí hay empresas intermediarias que uno contrata para que sean capaces de ir y hablar con tu jefe y terminar tu trabajo, porque en realidad el trabajo es entendido como una cuestión casi que tú estuvieras haciendo una ruptura familiar. Entonces hemos llegado a, por eso hay que ver la cara de Arturo, hemos llegado a cosas bien interesantes acá en Japón. Las rarezas de Japón. Esta es otra lógica, otra cuestión, aquí estamos en el pero mundo al además revés. también tiene que ver con otra cosa, que es como la idea, eso no sé si es en Japón, pero pues en China muy claramente también, de que ese trabajo, o sea, con esta cosa muy colectiva que también Mm, se reproduce mucho para sí. la explotación, ¿no? De que es como ese trabajar, 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 trabajar va a ayudar a que el país salga o que la empresa salga, en el caso de la empresa, si es que lo quieren ver así, ¿no? Y entonces, si te despojas de tus intereses personales porque la empresa funcione. Esa es una cosa que en la cultura occidental estadounidense, bueno, y la que baja hacia nosotros, pues es impensable. O sea,
Ya parece que, o sea, aquí todos van a estar trabajando para que la empresa funcione, porque no, ni siquiera, quizá en las lógicas de las cooperativas puede tener cierto sentido ese entendimiento del mundo. Pero acá, no, bueno, pues mi derecho laboral y mi libertad sindical y lo que sea ante todo. También en la lógica de los sindicatos puede ser que ese bloque mental funcione, ¿no? La lógica cooperativa, sindicatos, puede ser que se pueda entender cómo piensan los japoneses, los chinos en función de sus trabajos. Y que sí, en realidad, cuando lo miras a distancia, posibilita una autoexplotación laboral. También la de nosotros en lo individual, ahora con este asunto de es cómo nos autoexplotamos, llevando el trabajo a todos lados, trabajando a las 11 de la noche, trabajando a las 3 de la mañana, trabajando en tus vacaciones junto a la playa, y trabajando, o sea, trabajando, llevando el trabajo a todos tus espacios de vida. También tenemos esta autoexplotación, pero la de ellos es como eh, con esta lógica de que la empresa tiene que funcionar, ¿no? O sea, no es trabajo tanto para tener yo un mayor ingreso como puede ser en nuestro caso, ¿no? Es trabajo tanto para que la empresa funcione. Y sí, ahí no importa si dejo de ver a mis hijos no sé cuánto tiempo, no sé qué, porque la empresa está por delante, ¿no? De cualquier otra cosa. Entonces, eso es muy impresionante. Son las ideologías al final, porque la ideología gringa protestante, digamos, de el trabajo, como santificará un poco, o sea, a partir del trabajo hay una cuestión como de ascenso religioso. Acá tienen base confucianista. La mayoría de los países asiáticos, que el origen está en China, los coreanos son los que más son neoconfucianos, y el confucianismo te pone reglas, pues eso no es una religión, son reglas, son doctrinas, formas de vivir en sociedad, eso es. Y en esas reglas está el concepto de que la familia, el padre de familia, ¿no? Es el más importante de la sociedad, hombre, padre de familia, y el padre de familia es como el jefe en el trabajo, y el trabajo y la familia se asimilan como dos instituciones sociales colectivas donde los individuos que pertenecen a ella no tienen individualidad, o sea, eso como que tú dices, efectivamente están así, que en Asia en general no se entiende la idea individual como la entendemos nosotros, o sea, si uno le planteara a alguien aquí como de, oye, tus vacaciones, oye, y tus necesidades, oye, y no sé qué, o sea, olvídalo, acá no hay posibilidad ni siquiera del cuidado de la salud mental menos, porque aquí la psicología y la psiquiatría casi no existen. Entonces, claro, es como una cuestión de mátate por la sociedad, te lo agradeceremos porque estás haciendo un aporte, pero a nadie le importa que sufras y que lo pases mal. Entonces, claro, y se ve, por ejemplo, acá en Japón mucho en la vestimenta de las personas. Toda la gente se viste igual y de colores muy neutros, sin destacar. Y quienes destacan son los más jóvenes que se disfrazan de anime. Y esa es como una contracultura contrahegemónica terrible, porque es lo contrario a lo que la japonidad, digamos, establece. Es decir, alguien único, alguien distinto, es una cuestión aquí súper rupturista, porque la mayoría de la gente es uniforme. Y estamos viendo las caras de Arturo, ¿cierto? Todo el rato, porque yo también Sí, estoy pero riéndome no se mientras Arturo pone sí. que nos estemos todos viéndonos, pero ya un día les vamos a hacer una captura de pantalla de cómo está Arturo. Pero sí lo puse para que ¿Ah, sí? se vean ustedes y yo. Ah, Ajá, entonces te vemos. sí, 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 nos Ah, estamos viendo, entonces sí sí, te nos estamos vemos. viendo. Yo pensaba que nada más nos veíamos los que estábamos hablando. No, así lo había puesto Pero al principio y así, y le iba cambiando, así como que uno va cambiando la vista para ver quién se ve grandote y así, bueno, lo que sí es que es pero ya estamos. memorable, porque sí, son culturas y es distintas formas de entender y de entender el para qué. Que ese es volviendo ya al Claro. tema de México y volviendo al tema del sindicalismo y volviendo al tema del cooperativismo y las cosas que tiene acá la cultura quizá de los pueblos que también puede ser muy así, muy de la comunidad y la comunidad manda. Yo me acuerdo que una vez preguntándole a un exalcalde de un pueblo de Oaxaca, que ahora, que a él le gusta mucho el cine y los documentales y platicando, él estaba haciendo el registro de lo que estaba ocurriendo con los pueblos yaquis, en donde pues yo estuve muchos días viendo cómo se hacía el proceso del plan de justicia.
le preguntaba en alguna cosa, porque ya pues nos hicimos cuates y le decía, oye, Juanjo, ¿y por qué, pero si te gusta tanto el cine, ¿por qué terminaste de alcalde, no? O sea, ¿qué hacías tú ahí como de políticos y lo que te gustaba era, el cine? Y él me contestó algo así como que, pues es que la comunidad manda, ¿no? Y si la comunidad dice que Órale. tú tienes que ser el alcalde y tienes que tener esa responsabilidad, pues tienes que tener esa responsabilidad. No es como un cargo que tú aspires, ¿no? En lo individual para tener un beneficio. Es un mandato y es una responsabilidad y tienes que dejar lo que te gusta para ser alcalde y llevar la administración de tu pueblo, ¿no? Te guste o no. Y ahí es cuando uno entiende que es una lógica distinta. Por eso digo que la de los pueblos podría asemejarse en muchos sentidos, ¿no? Que la comunidad, el pueblo manda más allá de lo individual, eh, con una también lógica que nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Nos cuesta mucho, mucho trabajo por eso entender por qué las decisiones, por qué puede haber 25.000 maestros acampando, o sea, porque no Mm. es un número menor, pero es que en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hay debates muy fuertes, hay muchas individualidades, hay muchas cosas que les, o sea, que se discuten internamente de forma muy dura, pero a la hora de que se toma la decisión funciona como bloque, porque hay un sistema de que pues ya se decidió y entonces todas las diferencias vamos, o sea, vamos en bloque y toda la coordinadora va. Por eso tiene una base social tan fuerte y tan profunda y tan arraigada, porque siguen esa misma lógica, que es la que, insisto, tendría, que es el de la colectividad, ¿no? Y que a veces Oigan, fuera de esos espacios sindicalistas o fuera de esos espacios cooperativistas, nos cuesta mucho trabajo entender, porque una estamos pregunta. acostumbrados a la individualidad. Voy a entrevistarlos, los voy a entrevistar. Una pregunta. ¿Y qué va a pasar entonces el día de la elección y las tomas, demandas y acampadas de los maestros de la CENTE? O sea, ¿hay algún riesgo de que haya algún problema con la elección? Porque escuchaba y leía un montón de gente de la 4T diciendo no, iban a perjudicar la elección y que van a bloquear no sé qué cosa y no vamos a poder votar esto y lo otro. Y a mí me pareció que evidentemente era un poco escandaloso eso, pero por eso les preguntaba, ¿eso es cierto? ¿No es cierto? Cuéntele a la audiencia. Es que el lunes, ¿no? Arturo, Arturo, cuéntanos. El martes empezaron a, una de las manifestaciones se fue al INE, ¿no? Ese que está ahí en Tlalpan y Periférico, Ujú. y ahí estuvieron bloqueando un rato, y entonces, me parece que fue el lunes martes, pero al día siguiente la presidenta dijo, no, y ahora se parecen a la derecha queriendo bloquear las elecciones, que quién sabe qué, y pues evidentemente dijeron, no, pues no nos queremos meter con las elecciones, no vamos a meternos con las elecciones, ustedes salgan a votar y hagan sus cosas, y nosotros no nos vamos a echar ese paquete encima, ¿no? Como que sí hubo ahí un amago, no lo sé, pero se desescaló bastante rápido, creo yo, ¿no, Dani? Es que, a ver, ¿qué hicieron? Subieron ante la falta de respuestas, que, o sea, no había mesas Ujú. de diálogo, nada, ¿no? O sea, se supone que sí. Hay dos versiones del viernes. Una que se iban a reunir con la presidenta y que ellos decidieron no acudir y entonces en lugar de eso fueron a Palacio Nacional, bloquearon la entrada de la conferencia mañanera y se fueron, y que le pegaron a los periodistas que estaban ahí y que no dejaron, bla, 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 por alguna forma de enloquecimiento de la gente actuaron así, ¿no? Lo que dice el maestro, lo que le dijo Arturo, o no sé si se lo dijo Arturo o se lo dijo a Astillero, alguno de ellos, porque son los espacios donde he visto que les hacen entrevistas en pie página con Astillero y creo que en Rompeviento. Lo que dijeron uno de ellos es que por mensaje de WhatsApp, algún subsecretario, subsecretaria de Educación les mandó un mensaje a las 4 de la mañana que se suspendía la reunión con la presidenta y que por eso fuera, ¿no? Mm. Eh, que me parece, sinceramente, que tiene más sentido, porque los más interesados en reunirse con la presidenta eran ellos, o sea, como porque ellos lo iban a cancelar si ellos eran los más interesados, los que estaban demandando reunión con la presidenta, no con el secretario. Entonces, como, ¿por qué habrían ellos que haber roto lo que a ellos les interesaba conseguir? Era como muy absurdo.
Pero bueno, a partir de ese viernes que ocurrió eso, ¿no? Y que se bloqueó ahí la entrada a la mañanera, los maestros enojados también fueron escalando. Entonces, bloquearon el INE, bloquearon aeropuertos, o sea, lo que hacen, ¿no? Su estrategia, presión, movilización, presión, no sé qué, o sea, como le llaman, y entonces subieron el tono ante lo que les pareció un maltrato innecesario en las formas de avisarles que no habría esa reunión que ellos estaban esperando. Entonces suben el termómetro y entonces van al INE y entonces se corre todo este asunto de que quieren boicotear la elección. En realidad, no, sí, creo que ya lo han aclarado ahora por distintas vías, no tienen ninguna intención de boicotear la elección, no es su objetivo boicotear la elección. Su objetivo es la reforma a la ley de pensiones, ¿no? O sea, o sea, ese es su objetivo, ¿no? Claro, tienen otros que es el aumento salarial del 100%, pero eso es que cada año, desde que yo me acuerdo, y tengo 31 años de periodista, en mayo, pues su objetivo siempre es tener el aumento del 100% o lo que sea, y luego se va atemperando ese porcentaje, porque pues así son las negociaciones y así las hizo el sistema político mexicano, no el sindicalismo, ¿no? También el ¿Cómo no? ¿No es sindicalismo una cosa de Trump anticipado, poner una cifra ¿no? estratosférica y después bajarla? Yo pensé que había Pues sido sí, Trump. pero es que es el sistema con el que cada año, cada mayo, se presiona este Claro, sindicato, el CENTE y sí, los que sí. sean. Bueno, entonces, pero su objetivo no son las elecciones. Entonces, creo que no va a haber ningún problema con las elecciones. La gente que quiera votar va a votar, vayan a votar, por favor. Voten, hagan sus listas y voten por quien más confianza, con la lista de quien más confianza les haya tenido, porque todas se han tenido que hacer en grupos. Sí lleven su acordeón, aunque el INE diga que no lleves acordeón. Lleva tu acordeón el que más te guste, o sea, si es o sea, creo que el problema fue que estructuras partidistas empezaron a generar acordeones o por Sí. lo menos circularon listas como de estructuras partidistas, Mm. no sé si son reales o no, pero pues uno pues, le pregunta a los abogados que conoce, le pregunta a la gente que conoce, que puede conocerlos, ubicarlos. Es imposible que uno solo en su individualidad pudiera conocer los currículos de 800 personas en estos 2 meses, entenderlas, procesarlas y tomar decisiones. Entonces es mucho mejor en colectivo, en grupos. Yo todavía estoy haciendo mi listita porque no la he terminado. Eh, y el sábado voy a reunirme con unas amistades a terminar de hacerla con la que todos ya tienen. Y está bien, ¿no? Está bien que tengamos eso. O sea, como no tenemos la enzima japonesa, podemos tomarnos ahí unos vinitos, terminar perfectamente nuestras listas en colectivo, en grupo, pasarla bien y luego ir el domingo perfectamente a ejercer un derecho, que eso es lo que yo digo, ¿no? Desconfíen siempre de las personas que te dicen, bloquea tus derechos, elimina tus derechos, Ujú. ¿no? Inhibe tus derechos. No, es un derecho ganado que nos posibilita poder incidir en la definición de quiénes toman decisiones por nosotros en la representatividad. Ya sabemos en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, que es el que dirime al final y interpreta la ley, pues ¿quiénes queremos que interpreten la ley? ¿No? Y es nuestro derecho. Entonces, no confíen, amiguitas, amiguitos, no confíen en las personas que les digan, cercena tus derechos, autocercena tu derecho. No, nosotros los derechos ganados hay que ejercerlos para que no nos los reviertan después cualquiera que quiera venir a quitar. ¿Cuánto se luchó por el derecho al voto para que estén llamando a no votar, digo yo? O sea, ¿cuántos años de lucha, sobre todo a las mujeres, que nos costó Que, muchísimo, que es una para que la forma de derecha, ajá, Es una forma de reclamo válida si aquí dijeran, a ver, si no llegas al 50% de la votación, esto se tiene que volver a hacer. Ah, entonces tiene sentido no votar. Es una protesta política y es una acción exacto. política porque no te convencen ninguno de lo que es. Aquí estaría raro que entre 800 no encuentres a uno que no te convenza. Digo, debe haber algunos, ¿no? De todos los que tienen que elegirse, pero
Digamos que, por ejemplo, en 76 que solo hubo un candidato presidencial, que era el del PRI, que era José López Portillo, y no hubo más, y no hubo oposición, y no hubo nada, pues entonces ahí tenía sentido que si solo Exacto. el 20% eso se tuviera que repetir, ¿no? Porque no te convencía el único que había, un solo. Pero esto no existe acá. Entonces, no, el hecho de que así sea el 10% de la población, lo que resulte ahí es vinculante y se va a hacer. Entonces, ¿por qué dejarle a otros, ¿no? A la decisión, cuando de todas maneras, aunque tú no vayas, eso no va a tener un efecto. Quizá tendría un efecto y esa es otra cosa, esos son otros efectos, el del voto nulo, voto blanco, cuando tachas Ujú, todo, claro. cuando pones también una acción política, pero vas y ejerces el derecho a decir, no, estos no. Pero Ujú. insisto, entre 9 boletas, pues puede ser que en dos pongas nombres y en otras 7 no, pero no poner nombre en ninguna de las 9 o de las 6 o de las 11, pues sí está como que ni modo que no encuentres a un hito o a dos hitos que te interesen, ¿no? Es una operación política de la derecha que va a usar la baja participación, que evidentemente no va a haber la gran participación, es primer proceso, siempre ha ocurrido, esto no es nuevo, es obvio que eso va a ser así porque estamos empezando, y ese argumento le va a servir a la derecha para después decir que no hay democracia, que hay autoritarismo, que la gente no elige sus cosas, que salió la gente elegida por muy baja votación, y están armando digamos, la narrativa. De deslegitimación que van a usar de aquí en adelante, usando a la gente que de manera muy inocente cae en estos llamados a no votar, porque en realidad no son llamados, digamos, para absolutamente ejercer ningún tipo de derecho civil, sino que son llamados para usarlos de herramientas para una narrativa que van a usar a futuro aquellos que se oponen a el gobierno y a la izquierda en este país. Entonces, si usted quiere ser utilizado, pues no vaya. Sea ahí un monigote de Salinas Pliego, no hay problema. Hay trompistas, hay salinaplieguistas, hágalo. Pero la verdad es que es un uso, o sea, no es un llamado, digamos, legítimo de nada, ¿no? Porque ¿por qué te van a decir no, no vote? Fíjate que vamos a dejarle la votación a la izquierda en esta oportunidad, ¿no? Es una cosa muy tonta y de hecho a mí me parece que la derecha mexicana tiene muy poca creatividad porque lo que siempre ocurre en el cono sur al menos es al revés, siempre nos ganan. Siempre nos ganan porque siempre votan y siempre se organizan para votar y ganarnos. Y la izquierda que no logra nunca tener esa cosa tan, digamos, la orden, ya todos vamos, sino que la derecha como es facha, entonces ya se ponen y se ordenan y votan por el mismo. Y siempre nos ganan por eso, porque la derecha siempre ha decidido en nuestros países que votando masivamente por un candidato logran poner a cosas aberrantes como Milei y otros. Y aquí es al revés. Les digo, órale, ya no vote Salinas Pliego, no hay problema, porque básicamente están haciendo un berrinchillo, como han hecho 800 berrinches ya a esta altura, o sea, uno tras otro, y la verdad que no creo que logren nada con esto de incitar a la gente a no votar. No creo que tenga eso un efecto que les vaya a ayudar ni que les vaya a permitir absolutamente nada. Y más bien nos van a dejar la votación a nosotros, que vamos a elegir los jueces, que no van a bloquear reformas constitucionales, sino van a bloquear nada. Bueno, Nada y que que sea en la para medida el en la que, pueblo. también es que en la medida en la que no haya baja participación, gana el voto corporativo, justo el de los que sí puedan organizarse y llevar y control, que es Exacto. mucho en los estados, ¿no? Por ejemplo, que todavía funcionan estructuras mucho de votos corporativos. eh, pues eso va a funcionar. No ha habido información en medios corporativos, casi los que han estado llamando a no votar son unos, pero los otros tú oyes el radio aquí, Ingrid, y le cambias y le cambias y cambias como si no hubiera haber elección el domingo. Entonces, Ajá. hay un vacío de los medios corporativos. Y luego la gente pues no tiene suficiente información de dónde, cómo, cuándo ir a votar, ¿no? No en todos los estados hay un Capital 21 que te esté dando información local, ¿no? Entonces no existe eso. Y luego,
pues sí hay estructuras muy corporativas en algunos espacios y en algunos lugares que sí indican que tiene que ser por estos y estos y estos y estos jueces. Pero eso va a ganar en la medida en la que la gente no salga a votar. Eso está muy documentado. Cuando Sí, a poca participación gana el corporativismo. O sea. Entonces, pues ese es el riesgo, por eso hay que salir y por eso no hay que dejar que nos convenzan de que la opción es no votar. Sí, ahora que si a mí me llama a votar Krause, yo no iría. Si a mí me llama a votar Salinas Pliego, pues tampoco iría. Pero entonces qué bueno que me están menos. llamando a no votar, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, creo que eso ya nos da una poca idea. Pero bueno, pues sin más, vayamos todos a hacer nuestras listas, todas y todos a hacer nuestras listas con Vayan con Sí, sus quien nos amigos acompañe. como yo, Eso es una gran lleven unos opción. Yo iba a quesitos, decir unas chelas, exactamente unos júntense un con sus cafecito, vinitos. amigos. un Es bueno parque. juntarse con sus amigos de vez en cuando, no vivir toda la vida trabajando. Así es. Ahí Aunque Y fíjate. encima tomé vino. hagan las listas, hagan sus cuadritos, júntense en familia también, eso puede ser, ¿no? En la hora de mañana, a la mesa de la comida, a ver quién, cómo, cuándo, dónde. Ya no hablamos, ya se nos fue el tiempo y ya no hablamos nada de Donald Trump, pero pues lo podemos hablar la próxima semana porque seguramente habrá otras 20.000 cosas que haga. Sí, al menos ahora esperemos que ya no caigan tan duro los impuestos a las remesas y ya pues un tribunal, ¿no? De Estados Unidos le dijo que todos sus impuestos nanay iban para atrás. Entonces pues Está estaremos atentos a bloqueado. cómo se desarrolla eso y ahí nos vemos la próxima semanita. Sniff, sniff, Donald Trump. No, Nos además se le fue vemos. su corazoncito, Muy- ¿no? Sayonara. Muchísimas gracias por desvelarte y desmañanarnos este viernes para que podamos tenerte en la mesa insumisa. Muchas Qué gusto, gracias y qué nos vemos. gusto verte. Ya vuelve. Ya te Ya voy, ya extrañamos. voy, ya voy.